Muy buenas noches para todas y para todos en este viernes, fin de semana. Ya muchas personas se van a descansar después de hoy, otras pues continuarán trabajando mañana, pero pues siempre el viernes es un día especial para todas y para todos nosotros. Así que saludamos muy especialmente a quienes nos ven en estos momentos en vivo y en directo a través de Twitch y les recordamos que podemos hablar a través de nuestro chat en vivo y en directo para que nos cuenten todo lo que les gusta, no les gusta, comentarios, sugerencias, opiniones, todo lo que nos quieran decir. Ahí en el chat nos lo pueden contar. Y también saludamos a las personas que nos ven en las repeticiones en YouTube. Por allá también podemos charlar a través de los comentarios, nos pueden dejar un me gusta, un no me gusta, compartir nuestros videos. Todo eso ayuda mucho a nuestro canal y bueno, le damos la bienvenida en este viernes a nuestra creadora, directora y fundadora de este espacio literario en Twitch, Kathleen Arenas. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Iván, muy buenas noches para ti y para todas las personas que, como bien dices, nos acompañan a través de nuestra señal en directo en nuestro canal de Twitch y a quienes nos acompañarán después a través de nuestras retransmisiones en YouTube. También noche de viernes, ya dejar atrás pues todo lo que pasó en la semana. Qué rico estar compartiendo este espacio literario, ya como para dejar las preocupaciones y bueno, dejarle eso a quienes seremos la otra semana, por allá el lunes, pero por ahora pues a descansar, a relajarnos y qué bueno que sea con una buena lectura. Hoy llegando a nuestra segunda parada en Brasil y con una autora, ¿verdad? Así es, continuamos con el recorrido literario a través de Latinoamérica, de Suramérica más específicamente, porque pues fuimos también a las Guyanas y a Surinam, que fueron nuestros viajes anteriores. Si los quieren revivir, los podrán encontrar en nuestro canal de YouTube. Y ahora estamos aquí en Brasil. El martes pasado estuvimos leyendo al autor de Brasil, a Rubén Fonseca, si mal no recuerdo. Y el día de hoy cerramos este paso por Brasil con una autora. Esta es una recomendación de nuestra audiencia, de Tatiana, una fiel seguidora de nuestro Instagram, nuestro Facebook y también pues aquí en nuestro canal. Entonces pues esta lectura es recomendación de ella. Esperamos que les guste mucho y bueno pues eso es lo que tenemos preparado para el día de hoy. El texto que vamos a leer es una compilación de cuentos llamada El cuerpo secreto de una autora llamada Mariana Torres. Ok, bueno, sí, le agradecemos a Tatiana porque pues ella propuso esta lectura y para quienes se preguntan, bueno, ¿cómo pueden proponer sus lecturas para las siguientes paradas? Muy sencillo, estamos lanzando una historia en Instagram cada vez que vamos a cambiar de parada, es decir, por ejemplo, este fin de semana, así que estén muy pendientes para saber cuándo publicamos, nos pueden seguir en Instagram y ahí van a ver nuestras historias. Ponemos un sticker en la historia y ustedes nos ponen, así como hizo Tatiana y también como hizo María Alexandra con la lectura que tuvimos el día lunes. Nos ponen el autor o la historia directamente o el cuento o la novela que quieren escuchar en este espacio y pues nosotros haremos lo posible por encontrar el texto y bueno, por traerlo y compartirlo con ustedes. Así que bueno, ya preparados para la siguiente parada que será Paraguay, así que muy pendientes de nuestro Instagram para que como María Alexandra o como Tatiana el día de hoy pues puedan proponer sus lecturas y por supuesto tener una mención especial en nuestro Instagram y pues también aquí en vivo, así que bueno, somos todos oídos para esta lectura. Bueno, pues antes de iniciar les quiero compartir un poquito sobre la autora. Como les ¿Mm? decía, se llama Mariana Torres. Nació en 1981 en
no sé si voy a decir esto bien, en Angra dos Reis, en Brasil. Actualmente vive en España. Y pues bueno, tiene varios títulos, estudió escritura creativa, también cine y química. Es una química, nuestra autora del día de hoy. Y el texto que vamos a leer hoy es su primer libro, es la primera obra que publicó. Como les decía al inicio, es una colección de cuentos llamada El Cuerpo Secreto y se publicó en 2015. Además de esto, en el año 2017, como un poquito de conexión con nuestro país, fue incluida en algo llamado la lista Bogotá 39, que es un evento entre el AI Festival, que es un festival de cultura que se hace aquí en nuestro país, y pues la ciudad de Bogotá. Y en este evento, en este reconocimiento, se publica una lista con los 39 escritores latinoamericanos menores de 39 años que son considerados como los más prometedores por los jurados de este evento. En 2017 pues se realizó y nuestra autora Mariana Torres estuvo incluida en esta lista de 39 autores, 39 autoras de menos de 39 años más representativos o más importantes, más prometedores en ese 2017. Entonces pues es una autora bastante joven, una autora pues un libro relativamente nuevo y pues como podemos ver bastante prometedor. Y sobre el libro específicamente les quiero leer pues la manera en la que lo presentan porque es un libro de cuentos muy corticos. La mayoría de ellos son cuentos corticos de 3, 4 párrafos a lo mucho, entonces vamos a leer varios cuentos. Y pues son cuentos que parecen girar en torno a temas un poco de horror de cierta manera y también involucran niños o niñez o algún tipo de inocencia en sus protagonistas. Entonces el libro nos lo presentan de la siguiente manera. En este libro, la inocencia, la crueldad y el dolor conviven juntos en un solo cuerpo. Mariana Torres nos invita con este sorprendente estreno a adentrarnos en un mundo híbrido, donde los protagonistas de los cuentos son niños dolientes que se mueven entre cajas, cascarones y algún que otro ataúd. ¿Cuánto queda de nosotros en estos niños que sienten? La invitación es clara: leer y soltar, volver convertido en otra cosa. Si pudieran contarse serían 34 relatos escritos por una nueva voz. Corren de uno a otro de manera casi milimétrica, medidos para ir dibujando en la mente o más bien en el cuerpo del lector una emoción concreta, que no tiene un solo nombre, y es que todo aquello que nos crece dentro puede crecer en forma de planta. De Mariana Torres se ha dicho: los cuentos del cuerpo secreto están atravesados por una inocencia sabia, arquetípica, y hablan desde ese bosque de la infancia que permanece en nosotros como un lugar de extrañamiento, de extravío y de revelación. Ángel Zapata dice: vivaces y claustrofóbicas, lúdicas y maravillosas, como esos sueños donde alguien entra en casa a buscar la llave de entrar. Así son las historias de Mariana Torres, una puerta por donde se entra y se sale al mismo tiempo. Isabel González dice: un libro valioso, simbólico e insólitamente maduro. Mariana Torres se incorpora con él por derecho propio a la nómina de los más capacitados cuentistas. Esta es la manera en la que nos presentan este libro. Entonces, pues te quiero preguntar qué te parece nuestra autora, nuestro libro. Y también te quiero preguntar, pues, si quieres que leamos los cuentos uno por uno y los vamos comentando o leemos todos de chorro. No, pues si quieres vamos leyendo y vamos comentando y así pues vamos viendo y descubriendo a la autora y bueno, no, de entrada me parece pues muy interesante, es una autora muy joven. Y bueno, ya de entrada la descripción de los niños y bueno, estos autores que mezclan como bueno el tema de la niñez con el horror, etcétera, pues ya me parece muy interesante. Así que sí, ¿no? Si te parece, podemos ir leyendo cada texto y podemos irlo comentando a ver qué nos va pareciendo y qué vamos descubriendo. Listo, perfecto. Entonces, como te mencionaba, son cuentos muy corticos. Ujú. Y empezamos con uno llamado
El hombre araña. Dice así. El niño disfrazado de hombre araña espera 5 minutos antes de llamar a la puerta de los vecinos. Pasa todos los fines de semana con ellos. Alguien lo entrega el sábado a la hora de desayunar y alguien lo recoge el domingo por la noche. El niño lleva siempre bajo el brazo la caja secreta. La caja secreta es de metal y está protegida por un candado cuya única llave solo guarda el niño. Nadie salvo él toca la caja secreta. Como es carnaval, el niño no quiere quitarse el disfraz ni pronunciar palabra. Incluso come con la careta puesta y duerme vestido de hombre araña. Al niño le gustaría trepar por las paredes de la casa de los vecinos como los auténticos hombres araña y tender una red gigante en una esquina del salón para que los habitantes de la casa quedasen atrapados. Como sabe que eso no es posible, se agazapa en el sofá de cuero con sus zapatillas de hombre araña y la careta bien encajada. Los vecinos, sin poder evitarlo, le regañan por pisar con las zapatillas de hombre araña el sofá recién comprado. Así que el niño, cuando se queda solo, se quita la careta de hombre araña y abre su caja secreta. En la caja secreta guarda todo lo que nadie puede saber que existe. La caja contiene solamente objetos pequeños, lagartijas disecadas, canicas quebradas de cristal, un cráneo y medio de gorrión, 6 miniaturas de soldados de plomo y 24 dientes de leche que no son suyos. ¿Qué te parece esta introducción, este primer relato? Oh, por Dios. Oh, bueno, no, pues muy interesante. Sí, vemos que a pesar de la brevedad, pues bueno, nos va contando una historia que, bueno, ya no sabría ahí por el final qué pensar, ¿no? ¿Qué te pareció a ti? Sí, pues como mencionaba al inicio, son cuentos que parecen mezclar algunas cositas de horror, algunas cositas de misterio con estos temas de niñez, que como tú decías, pues son temas que siempre resultan muy interesantes porque generalmente pues los niños se asocian con inocencia, con paz, con Mm, pureza, con este tipo de cosas y verlos mezclados con temas de pronto un poco más oscuros, un poco más siniestros siempre genera como una sensación de inconformidad, como que uno no se siente a gusto con esos dos temas mezclados. Y pasa mucho, por ejemplo, en películas de terror en las que los protagonistas son niños, que pues uno siente como que son un poquito más terroríficas solo por el hecho de que un niño o una niña están ahí involucrados. Entonces, verlo en estos relatos me causa como también esa sensación. Am, Me pareció curioso la repetición. Como tú decías, pues es un relato bastante corto y tú lo sabrás más más que yo por tu experiencia en la escritura de cuentos cortos. Como lo has hecho en Bogotá en 100 palabras, escribir un cuento corto es mucho más difícil, ¿no? En cierto sentido es muy complicado meter tanta información en tan poco espacio. Y pues yo creo que es algo de elogiar el hecho de que una persona, una autora, pueda meter tantas cosas, tanta información en tan poquito espacio y lo deje a uno pensando con ese relato que no supera pues, la página. mm. Entonces te quería preguntar un poco por eso, ya teniendo estos cuentos tan corticos, ¿tú qué opinas de los cuentos cortos? ¿Te gustan, no te gustan? Y cómo los ves en términos de dificultad. Wow, bueno, no, pues es una excelente pregunta. Son muy difíciles, yo creo. Bueno, en general, diría que bueno, el ejercicio de la escritura, pues es bastante complejo, tiene muchísimos factores, pero el tema de la brevedad, pues a mí me parece muy complejo porque pues es contar una historia en muy poco espacio, entonces hay que ser contundente. Y creo que pues este cuento lo logra por lo que tú dices, ¿no? Es un final, es un golpe que lo deja uno pensando. La solución no está en el texto como tal, pero pues como
como lector, pues uno se queda como, uff, ¿y aquí qué pasó? Y bueno, digamos que eso deja huella, deja unas sensaciones. Pero sí, los cuentos cortos son, a mí me parecen muy difíciles, porque pues tiene que contar esa misma historia, sí, y escogiendo como, bueno, los términos y todo eso que sean muy contundentes. Entonces sí, no, me pareció muy chévere, muy sorprendente ese final y bueno, deja abierta la puerta para más interpretaciones, ¿no? Así es, y bueno, para las personas que van llegando, que se están conectando con nosotros, estamos leyendo El cuerpo secreto, Ujú. eh, de Mariana Torres, autora brasileña, una recopilación de cuentos de su autoría. Y bueno, vamos, ¿qué te parece si vamos con el segundo relato? Ujú, claro que sí, resaltó lo que dice Nuri aquí en el chat. Este cuento le pareció un poco terrorífico con el tema de los dientes ajenos. Vamos a ver qué nos guarda el siguiente. Bueno, el segundo relato se llama Esos niños que lloran y dice así. No tenías que haber escuchado a los niños que lloran desde las catacumbas. Ya no están aquí. Ahora todo está olvidado. Las plantas han vuelto a crecer en la ciudad jardín. Han vuelto a llenarlo todo. Hace tiempo que el rey está en silencio. No debías haberlos escuchado. Solo pasabas por ahí. Pasabas sin querer. En uno de tus viajes perdidos. Y sin querer entraste en las alcantarillas. En tu defensa debemos decir que no sabías que eran alcantarillas, tan anchas, tan túnel. ¿Quién lo hubiera dicho? Estabas ya dentro cuando escuchaste el llanto, acolchado por las hojas húmedas de las plantas que cubrían los muros. Lo escuchaste claramente, el grito llanto. Surgió desde las catacumbas, llegó a ti y te rodeó como un eco. Tantos niños lloraban dentro, no tenías que haberlo escuchado. Ya no era tiempo. Porque solo pasabas por ahí y no vas a poder hacer nada, igual que no pudimos nosotros, que nos callaron y nos hicieron polvo de piedra. Lo único que podrás hacer es cruzarte con las jardineras, vestidas con sus trajes de faena, igual de impolutos que siempre, arrastrando los carros rebosantes de viandas y escobas, y aprender a mirarlas con un respeto nuevo como hacemos nosotros, sabiendo que son ellas las que lo escuchan día tras día, desprendidos como un eco que sube y las rodea en cada piedra que barra. ¿Qué te pareció este segundo relato? Uy, bueno, de entrada, pues me declaró muy seguidora de la segunda persona en los cuentos. Entonces, bueno, vemos el tema común, ¿no? Y bueno, allá aquí hay una, pues con ese uso de la segunda persona, que tampoco es fácil, pues hay como más, es decir, uno como lector o como oyente, pues se siente más involucrado en lo que está pasando, ¿no? Entonces, creo que igual sigue siendo una historia, pues, terrorífica, pero tiene entonces ese elemento que es, bueno, envolvente, y que pues también nos está contando algo que no es necesario describirlo en su totalidad, no es como exponerlo, sino que a medida que va pasando la historia, pues te vas dando cuenta de lo que va pasando y es un recurso muy chévere. Y sí, bueno, es la segunda persona, es muy interesante. No sé cómo lo sentiste tú. Sí, total, es raro, no es muy común encontrar textos escritos en esa segunda persona y siempre es agradable ver un cuento escrito de esa manera, como que lo saca uno de una monotonía, en cierto sentido, de muchos textos en los cuales pues predomina un narrador omnisciente o un narrador externo que nos va contando todo. Aquí como que esa segunda persona lo mete más a uno en el cuento, lo pone en ese escenario, lo pone en esa situación de una manera un poco más directa y me está gustando de estos dos cuentos, pues son muy corticos y hemos leído muy poco hasta este momento, pero me está gustando eso que mencionas
el hecho de que son historias súper abiertas, no nos están contando absolutamente todo, nos dan como un vistazo muy superficial de lo que está pasando, pero a partir de eso que nos muestran, de esos detalles que nos van contando, nos podemos armar toda una historia aparte. Entonces me gusta un poco esas historias que no le dan a uno todo, sino que le dan unos elementos básicos con los cuales uno se puede armar cualquier cosa. Aquí pues no nos dicen qué le pasó a estos niños, por qué se escuchan, de dónde viene ese llanto, cuál es la relación de las jardineras con esto, por qué tienen que padecer o tienen que escuchar estos lamentos a diario. Pero nos dan algunas pistas, nos cuentan que no se pudo hacer nada para ayudar a estos niños, nos cuentan como de esa impotencia ante el suceso que les haya pasado y cómo este llanto parece ser una especie de castigo. No pueden dejar de escucharlos porque no los pudieron ayudar. Y todo el que los conozca, todo el que pase por ahí, todo el que sepa lo que sucedió en ese lugar, pues va a ser como también víctima de ese castigo del llanto de los niños. Entonces me parece muy interesante la manera en la que se juega con ese vacío, como un cuento en negativo, como que no tenemos la visión completa y a partir de estos pequeños detalles tenemos que armarnos el resto, lo mismo con el cuento anterior, con lo que mencionaban de los dientes. Un niño pues como muy normal, pero pues al final nos cuentan, bueno, y tenía ese montón de cosas ahí en esa cajita. No sabemos de dónde las sacó, no sabemos para qué las quiere, no sabemos para qué las usa. Y eso envuelve la historia como en un halo de misterio que lo hace uno pensar como, madre, quiero más, quiero saber qué pasó acá. Y también pues ya con estas dos historias vamos viendo que el hilo conductor pues es el que nos mencionaron al inicio, historias de niños, historias de inocencia, mezcladas con cuestiones un poco siniestras, pero pues no son cuentos que vayan siguiendo una narrativa única, parecen cuentos completamente independientes, entonces pues vamos a ver qué más descubrimos en estas historias. Ah, claro que sí, sí, para mencionar ahí también la creación de esas diferentes voces. Digamos que a veces no debemos confundir como el uso de los narradores y la construcción de esas voces, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, a mí me quedaba la duda, bueno, ¿quién es ese tú? ¿No? Ujú. ¿Por qué llegaste ahí? Etcétera, que obviamente está diseñado pues para involucrarlo a uno. Pero sí, digamos que ese uso de la narración y la creación de esa voz narrativa, pues también es muy interesante. Vamos a ver qué nos cuenta entonces la tercera historia. Bueno, este tercer relato es un poquito más largo, son 4 o 5 páginas y se llama El monstruo está despierto. He oído un crujido, dijo el pequeño, con un hilo de voz. Auri se incorporó despacio y abrió los ojos a la oscuridad. Todas las hermanas dormían. Podía escuchar la respiración de cada una, coordinadas, como si respirase un solo cuerpo. Dormían apretadas en esa cama inmensa desde siempre, con los brazos y las piernas entrecruzados para que nadie pudiera arrebatarles al pequeño. Horas atrás, Auri había dejado de alimentar la lámpara. Ahora todo estaba oscuro. El pequeño se tapó los oídos con las mangas largas de ese pijama remendado para un niño más grande. ¿Lo oyes, Auri? Suena otra vez. Está crujiendo mucho hoy. Auri aguzó el oído. Ahí estaba el crujido, aún leve, suficiente para despertar al pequeño. Esa pues era la noche en que debía ocurrir. Auri buscó a tientas las manos del niño y las guardó entre las suyas. No podía verlo, pero sentía cómo temblaban todos sus rizos rubios. Él crujió otra vez. Crujió tan fuerte que la cama se estremeció y las hermanas despertaron. ¿Qué hacemos, Auri? ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Callarnos. Eso hacemos, dijo Auri, con un tono lo suficientemente alto como para provocar una nueva ola de crujidos. Crujidos largos. Auri se arrepintió enseguida de haber levantado la voz. Su madre le había repetido 100 veces que las voces de las hermanas lo alteraban. Torpe, niña tonta. Así que iba a ocurrir todo esa noche en la que no estaba mamá.
Qué mala suerte. ¿Cómo no lo habían previsto? Solo habían pasado 2 días desde su descenso al pueblo en busca de provisiones. Estaban solos. Se necesitaban 2 días para ir y 2 para volver. Auri lo sabía bien, y él seguía crujiendo debajo de la cama. Auri soltó al pequeño y bajó por la parte de atrás para que él no pudiera olerla. Buscó la lámpara a tientas. La había dejado en el hueco de la pared donde siempre la guardaban, con los cantos hacia afuera, para encontrarla incluso en total oscuridad. Era fácil de alimentar, preparada horas atrás, rebosante de leños secos, estopas y piñas. Alimentarla era tan sencillo como dejar arder la llama y esperar a que se hiciera fuerte hasta que la luz fuera potente, cálida. La lámpara pesaba muchísimo, hacían falta los 2 brazos y medio cuerpo para cargar con ella. Auri la apoyó en el suelo y la encendió. Los retales de luz inundaron la estancia hasta cubrir cada uno de los rincones, llegar a los más recónditos bajo la cama inmensa. Por un momento los crujidos cesaron. A él nunca le había gustado la luz caliente de la lámpara. Ahora sí tenían algo de tiempo para organizarse. Auri chasqueó 2 dedos y la primera de las hermanas, la más alta de todas, se sentó junto al pequeño, con las piernas cruzadas tras cada chasquido de dedos de Auri. Las hermanas fueron rodeando al pequeño formando un círculo. Se tomaron de las manos. Mientras mantuvieran el círculo no podría pasarle nada al pequeño. Ya no se oían crujidos, pero sí un ronco respirar de hojas secas, tan ronco y presente que incluso podía palparse. Tras otra señal de Auri, las hermanas bajaron al niño de la cama y rodearon la lámpara, arrastrando esos camisones larguísimos hasta los pies que se enredaban los unos con los otros. El pequeño se dejó llevar en volandas por ellas. Auri apretaba la lámpara contra sí, con los brazos la rodeaba todo lo que podía su cuerpo. Podían esperar un poco. A veces él se callaba del todo si esperaban lo suficiente, alejadas de la cama inmensa y alimentando la lámpara. La madre les había explicado el ritual completo, paso a paso. Desde hacía años todas conocían las instrucciones de memoria. Sobre todo Auri sabía exactamente qué debía hacer y cuándo. Se habían alegrado tanto las dos al nacer el pequeño. Era un niño. Solo un niño podía acabar para siempre con él. El pequeño creció conociendo estas historias, pero le sonaban antiguas. Historias que ocurrieron mucho antes de que él naciera, cuando era una familia solo de mujeres, cuando todavía existía un padre. El pequeño no dejaba de temblar, desde la punta de los pies descalzos hasta cada uno de los rizos rubios. Las hermanas le abrazaron formando un solo cuerpo. Aún así de juntas tenían miedo, y él, que podía olerlo desde debajo de la cama, volvió a crujir con toda la fuerza de la que era capaz, hasta levantar la cama inmensa a 2 palmos del suelo. Una sombra negrísima se extendió rezumando desde los bajos. «Está ahí porque le dais poder», les repitió la madre 100 veces, a la vez que les enseñaba a respirar hondo y separarse del miedo hasta hacerlo desaparecer. Pero el truco no funcionaba esta noche. No era posible hacer desaparecer tanto. La respiración ronca, la sombra que escupía hojas secas y muertas en remolino, los crujidos, y ahora también el hedor. «Está oliendo», dijo el pequeño. «Huele mal otra vez». El pequeño empezó a llorar. La habitación olía a hoja oxidada y humedad, a pasta de gusanos. Un hedor sólido llegó hasta el círculo de las hermanas. Auri se agachó hasta ponerse a la altura del pequeño. «No podemos dejar que salga. Te voy a explicar lo que tienes que hacer». Le limpió la cara con las mangas del camisón, le quitó todo rastro de lágrimas. Le dijo que estaba muy guapo con todos esos rizos rubios que le caían desordenados, que debía ser valiente. El pequeño se sorbió los mocos como pudo y se dejó llenar con la fuerza de las manos de Auri. Una de las hermanas acercó la caja de los pintalabios. Era una caja de madera, opaca, ya resquebrajada por los años. La colocó en el suelo cerca del pequeño y Auri la abrió. Al pequeño le volvieron a brillar los ojos. La caja olía a mamá, a madera, a tierra. «Escoge uno de los colores, uno que te haga vibrar». Chasquido de dedos de Auri. El pequeño rebuscó entre los pintalabios y señaló el más gastado de todos. Era color carmín, muy oscuro. Auri lo sacó de su funda despacio y se pintó los labios.
Lo hizo de la misma manera que tantos años había visto hacer a su madre, de izquierda a derecha, con el pintalabios un poco inclinado hacia abajo. Las hermanas se pusieron de puntillas para ver mejor. Auri despejó de rizos rubios la frente del niño y le dio un beso largo justo en el centro. Un beso grueso, redondo, sin temblores. Ahora estás protegido, le dijo. No puede pasarte nada. Y Auri, por un momento, también lo creyó. A la lámpara le quedaba poco fuelle para entonces y la luz tembló y menguó, y entonces fue como si él tomara fuerzas de la oscuridad renaciente y volvieron los crujidos, y volvió el hedor, y los remolinos de hojas secas y muertas se agitaron otra vez y más rápido. Auri dio un par de palmadas para indicar a sus hermanas que se dieran prisa. La mayor le acercó el baúl de las cerillas y sacaron una y le enseñaron al pequeño cómo debía encenderla. Con cada nuevo crujido toda la habitación temblaba, como un terremoto, pero el pequeño, con el signo de la madre en la frente bajo sus rizos rubios, ya no tenía miedo. Auri le acomodó la cerilla más grande de todas en la mano y le arremangó para que con las mangas de ese pijama gigante no le molestara. Tienes que arrastrarte y encender la cerilla, pero solo cuando estés muy cerca. No debes tener miedo. A ti no puede olerte. Nosotras lo distraeremos. Y como si llevara en la sangre los movimientos precisos y exactos, el pequeño reptó veloz hasta el final de la cama y se perdió en el interior. En el momento en que perdieron al pequeño de vista, las hermanas rodearon la cama, se dieron las manos, formaron un corro y con los brazos extendidos, tirantes, empezaron a dar vueltas alrededor con los camisones rozando el suelo. Más rápido, les decía Auri, aún abrazando la lámpara, y ellas giraban y giraban con las manos tomadas. El remolino de hojas negras intentó escaparse por fuera del corro, pero era tan grande el movimiento que no consiguió siquiera rozar a ninguna de las hermanas. Más rápido, insistía Auri, y ellas corrían ya, cada vez más veloces con sus pies descalzos, sin perder el círculo, sin soltarse de las manos. El sonido de los pies descalzos se mezcló con los crujidos hasta conseguir taparlo, y fue entonces cuando las hermanas comenzaron el canto. Sin dejar el corro, emitían sonidos en vocales diferentes, agudos y graves sincronizados, que envolvieron toda la habitación y rebotaron por las paredes. Era la señal para el pequeño. Auri escuchó el rasgar de la cerilla y al poco vio la luz expandirse, derretida, en fogonazos calientes desde los bajos de la cama hacia afuera. Auri cerró los ojos con fuerza, como si eso pudiera servir de algo. De repente, la oscuridad de la cama tragó en una implosión el remolino de hojas negras. Los crujidos disminuyeron hasta desaparecer, dejando en la estancia un olor a quemado. Las hermanas separaron sus manos y se alejaron de la cama. Dejaron al pequeño el sitio suficiente para salir de allí. Aplaudían, le esperaban, querían alzarlo, acariciar sus rizos rubios. Pero Auri no se unió al alboroto. En la cabecera de la cama, pálida, esperó a que sus hermanas se calmaran. Cuando todas callaron y fijaron sus miradas en ella, Auri contuvo la respiración y apoyó la lámpara en el suelo para mirar debajo. La luz de la lámpara era ya tan débil que tuvo que forzar la vista para distinguir alguna cosa. Su madre le había explicado que la hoja estaría justo en el centro de la cama. Así era. Auri pudo distinguir una hoja seca que temblaba levemente, balanceada por una brisa inexistente. Nada más alrededor. Auri se incorporó, más pálida aún, y miró a sus hermanas, que comprendieron y callaron. Una a una fueron subiendo a la cama gigantesca y fueron quedándose dormidas, dándose la espalda las unas a las otras. Cuando Auri estuvo segura de que dormían, volvió a los bajos de la cama. Se estiró todo lo que llegó el cuerpo hasta que sus dedos tocaron la hoja. La extrajo con cuidado, sobre su palma, casi acunándola. No era seca y marrón como había dicho su madre, era de un verde brillante, con los bordes carmín, y palpitaba, parecía respirar llena de vida, parecía imposible reducirla a trozos diminutos. Cuando acercó la punta de los dedos para tocarla, la hoja se hizo añicos, y Auri sopló con todas las fuerzas que pudo. ¿Qué te pareció este tercer relato? Uf, bueno, ya con muchos más elementos, vemos que igual la autora, bueno, tiene esta habilidad también para los relatos un poco más largos.
También, pues como hemos venido diciendo, muchas preguntas, muchas cosas que no, pues no se explican, y se dejan a la libre interpretación, ¿no? Bueno, esa situación, además, bueno, me gusta mucho que el autor parte de una situación muy común, que es como, bueno, el monstruo que está debajo de la cama, ¿no? Y me encantaron las descripciones, ese tema del crujido, de la sombra que se hace más grande, de ese afán de combatirla. Creería que parte de un elemento que es muy normal, ¿no? Como que, bueno, cuando no nos hemos preguntado de pronto qué vive por ahí, qué pasa cuando oscurece, qué pasa cuando dormimos. Y ya bueno, después este relato, ¿no? O bueno, el relato del rito, bueno, que todas eran niñas, bueno, me atrevería como a especular ahí entonces como un intercambio, un sacrificio, a este monstruo, a este él, o bueno, a esta criatura. Pero sí, me gusta mucho que parte de una situación cotidiana, podríamos decirlo. Porque sí, bueno, que niño de pronto no se ha, niño, niña, que no se ha preguntado como, bueno, qué hay debajo de la cama. Y bueno, todo lo que hay alrededor. Entonces, bueno, esta mamá que ya sabía lo que pasaba, que había instruido para hacer este relato, pues para hacer este rito, etcétera. Entonces sí, pues que hay la elaboración que cada lector puede hacer de lo que está pasando, ¿no? Entonces esa es como la característica de los relatos cortos, pues que también se puede elaborar a partir de ellos, ¿no? No sé qué te pareció a ti. Sí, tenemos muchos elementos con los que nos podemos sentir identificados. No sé si esa sea una cuestión latinoamericana, suramericana, o incluso mundial, ¿por qué no? Este tema pues del monstruo debajo de la cama, un monstruo abstracto, sin forma, nos lo describen acá como un remolino de hojas, como podredumbre, como ese hedor que emana y que hace que estas hermanas y este pequeño se asusten. Y también tenemos esos elementos como de protección, de los padres, ¿no? Como el beso en la frente y ya con eso estás de alguna manera protegido como una especie de símbolo Mm. que le da fuerza a este niño para completar ese ritual del que le están hablando. Y pues me queda precisamente la duda de realmente pues qué es lo que está pasando acá, porque lo que nos cuentan es que pues la madre no está presente y hay como un evento que sucede ahí, ese crujido, ese monstruo que acecha a estos niños, pero no sabemos si efectivamente eso está sucediendo o es la sugestión misma de pronto de la misma madre que los quiere controlar de esta manera, ¿no? Ujú. También, pues muchas veces en nuestra cultura existe ese uso del monstruo y del mito para ejercer ese tipo de control, ¿no? Si no se acuesta a dormir, el coco se lo lleva, o si no se come la sopa, se lo lleva el ropavejero, o quien sea. Entonces, como ese elemento de control, no sé, yo me imagino a estos niños, a estas hermanas y a este niño como en una casa, tal vez en el medio de la nada, en un sitio muy peligroso. La madre tiene que dejarlos, tiene que abandonarlos, pues el mismo cuento nos dice que son 2 días de ida y vuelta como a un sitio, como una ciudad principal o un sitio más poblado. Pues me imagino, no sé, una madre preocupada diciéndoles como no, pues es que si se bajan de la cama, si salen de la casa, el monstruo se los va a llevar y pues el acabose cuando la mamá no está y empieza a aparecer este monstruo temible. Entonces me causa también un poco de inquietud ese hecho de que pues son varias niñas, lo que tú mencionabas, varias mujeres, y es el primer niño hombre y tienen que protegerlo a toda costa. Entonces, no sé si eso, sí, cuál es como el significado, el simbolismo detrás de ese niño.
como protector, como redentor, como, o tal vez como el que va a suplir esa figura del padre que al parecer ya no está, ya no existe con ellos, ya no está presente. Y pues la tiene que suplir de alguna manera, o es el que les va a permitir de pronto salir de ese problema o de esa situación en la que están en ese momento. Me causa mucha curiosidad porque, como tú también lo mencionas, pues el cuento no nos dice, y no nos dice también al final qué pasó con él. Pues vemos que la hermana como que lidera el asunto, Auri está preocupada, pero no sabemos realmente pues qué pasó con este niño. No sabemos si de hecho pues ellas fallaron en su misión y el niño no está bien, el niño no lo pudieron salvar. Y pues sí, es como un relato con mucha cultura con la que nos podemos relacionar en medio de sus descripciones, y también con ese tono abierto que hemos visto de los otros relatos. Sí, completamente de acuerdo. Una alusión, bueno, a un bosque o a un elemento primitivo, que pues también, y bueno, el tema del ritual que sale mal, ¿no? Hay un punto de la historia que es cuando justamente, bueno, explota esto, la luz hace su trabajo, bueno, engulle la oscuridad y esto, pero llega a ese punto, como esa frase del relato, donde uno ya sabe que algo salió mal, ¿no? Entonces, y nos lo repiten con el tema de que mamá dijo que esto era de un color y porque salió otro y luego esto se desintegra. Entonces, bueno, pues nos da ahí como una idea de que, bueno, esto puede haber salido mal, pero también, no sé, otra interpretación puede ser como de pronto salió mejor de lo esperado, o de pronto era bueno, se puede tomar, no sé, como un sacrificio, Ujú. pero también como una reunión, ¿no? Entonces, bueno, no sé, se me ocurre, este era un espíritu maligno que estaba buscando esa alma y a través de la luz se reúnen, entonces no va a volver, o bueno, qué sé yo. Ahí, y eso también es lo interesante, ¿no? Es este tipo de relatos. Bueno, yo no soy muy fan de pronto de los relatos así abiertísimos, porque pues me da rabia. Pero siento que también hay una línea muy delgada también cuando un relato se puede volver, no sé, de alguna manera interactivo, por así decirlo, porque pues empieza a jugar con las interpretaciones de los lectores, ¿no? Entonces uno ya se empieza a crear su propia historia, y pues no está ni bien ni mal, pues porque él está planteado así, ¿no? Entonces, pues muy interesante. Me gustaron lo que te contaba, me gustaron mucho las descripciones, como es cuando esta sombra se va acercando, se va haciendo más fuerte, se siente como el miedito, ¿no? Uf, los van a coger, o bueno, uno mismo en esa situación. eh, sí, como que es un miedo muy común, ese, ¿no? Estar en la oscuridad, algo viene, algo que no sabes qué es, y tienes que hacer algo para contrarrestarlo, ¿no? Entonces, partiendo de un elemento como muy común, pues podemos ver que se puede construir un relato pues bastante interesante, ¿no? Así es, y bueno, hablando de eso, vamos con el siguiente relato, que es, después de este relato larguito, viene uno súper cortico. Entonces vamos a ver cómo juega pues con eso que mencionabas de em, como dejarlo abierto. Pues si uno más larguito quedó así, pues vamos a ver qué pasa con este que es más cortico. Ok, Eh, Se llama La planta que grita. ok. La habitación a la que llego está llena de macetas de diferentes tamaños, colocadas donde debería situarse el mobiliario. Camino hacia la planta que grita, cubierta de flores azules. Los pétalos caen alargados hasta el suelo. En lugar de crecer en tierra, las flores brotan del interior de bocas abiertas. Crecen tallos fuertes desde las gargantas. Ok.
por Dios. Oh, por Dios, bueno, no, lo mismo, ¿no? Tiene un componente macabro, por así decirlo, aunque bueno, no, tampoco sabemos si sean simbolismos, sí, pues aquí jugamos de pronto con la contundencia y con la libre interpretación, ¿no? No sabemos qué esté pasando por el tono general del libro, bueno, sabemos que algo va mal, ¿no? ¿Qué te pareció a ti? Sí, creo que quedé igual que María Alexandra, como, ¿qué pasó aquí? Eh, hay algo que me ha resultado curioso de esta autora y es que sus construcciones son oraciones súper corticas. En el cuento anterior, que era un poquito más largo, lo podíamos ver. Son oraciones muy, muy corticas, muy concisas, en las cuales a veces solamente se nos dan pequeñas descripciones. En este caso tenemos pues un cuento muy, muy cortico y pues las oraciones que lo conforman también son muy, muy sintéticas. Como que el ritmo del cuento es en cierto sentido como que se siente rápido por esas oraciones cortas una detrás de otra, pero al mismo tiempo lo que hablábamos con el primer cuento, ¿no? En esas pocas oraciones creo que es capaz de meternos en la cabeza un escenario bastante completo. No sé cómo se lo están imaginando ustedes, me gustaría pensarlo, pero yo me imagino en este cuento específicamente, en el de la planta, como sí, una habitación así muy grande, como un altillo de una casa vieja, muy, muy, muy grande, y lleno de estas plantas que salen de bocas, que sí, no sé, me imagino una cosa muy Lovecraftiana, muy, como muy monstruos, así llenos de tentáculos, en este caso de raíces que salen de esas bocas y gritando, o sea, la imagen es bien perturbadora. ¿Serán las plantas que planta el niño, que salen de las bocas de donde el niño sacó los dientes? O algo así. Pues, podemos empezar a pensar en un multiverso de estos cuentos Mm, también, sí. Y, sí, no, dime. y hay otra cosa curiosa y es que, pues bueno, uno se imagina, no, bueno, no sé, yo por lo general me imagino estas historias como llenas de misterio alrededor, pero la autora Ujú. es súper directa con sus títulos, ¿no? Como el monstruo despertó, la planta que grita, el niño araña, como que no hay espacio, a pesar de que el cuento mismo da ese espacio como para imaginarse cualquier cantidad de cosas, el título es directo, o sea, le va a hablar de plantas que gritan y el cuento es de plantas que gritan, o sea, no hay lugar a equivocaciones. Uno se puede imaginar un montón de cosas con un título como ese, pero pues el título entrega, el cuento entrega lo que el título ofrece. Entonces me parece Ujú. curioso que los títulos sean tan directos en cuentos tan cortos y pues que se logre como esa sensación de, no sé si a ti te está pasando, pero eh, a pesar de que el título es súper directo, uno no sabe con qué le van a salir. Es como es tan loco lo que pasa en estos cuenticos tan corticos que uno no sabe pues efectivamente que finalmente qué es lo que va a salir de ahí, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Creería que, bueno, al ser los niños o la niñez de pronto estar permeando un poco como línea general o como tema general de la compilación, pues creería que también esos títulos hacen parte de eso, ¿no? Un niño por lo general no se te va por las ramas. Un niño, por ejemplo, te va a describir algo que está viendo, ¿no? Y pueden ser descripciones así. Se me ocurre que puede deberse a eso. Pero sí, no deja de ser perturbador porque entonces ya uno empieza a imaginar, así como esa sensación de estar en la oscuridad en la noche, pues también te puedes empezar a imaginar muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué está eso ahí? Y quién lo descubrió y cómo así. Entonces, bueno, lo que
yo empiezo a hacer en esos casos, sí es eso, empezar a hilar entre las historias, a ver, bueno, un poco también como paz mental, porque pues eso para algunos puede ser muy perturbador, por eso les digo, como que no me gusta mucho eso tan abierto, pero es porque mentalmente uno se queda dándole vueltas a eso y no es capaz de descansar, ¿no? Entonces es lo más sencillo, es como, ok, encontremos un hilo ahí, ok, esto era lo que estaba pasando. Pero sí, de acuerdo con los títulos y de acuerdo con que eso es, ¿sí? No hay un preciosismo, por así decirlo, ni tampoco se trata de cosas simbólicas, ¿no? Son platas que gritan, efectivamente. Bueno, yo ya me estaba imaginando, pero ya una carnívora y algo que chillaba, bueno, es muy interesante, pues también, y hacer este ejercicio, pues colectivo, por así decirlo, también, pues porque ya uno empieza a ver cuántas interpretaciones de todos esos elementos puede haber, ¿no? Así es, y bueno, pues, ¿qué te parece si cerramos esta seguilla de cuentos con uno que se llama El otro lado? Ok, claro Dice que sí. así. En el mundo del otro lado, la niña jugaba a correr descalza. Bajo el árbol de bayas rojas tropezó con una hoja afilada y se cortó los 2 pies que saltaron por los aires. El perro loco y sus animales dejaron de pastar y se detuvieron a observarla. La niña se dejó caer apoyada su espalda en la corteza. Sentada sobre las raíces rugosas del árbol de bayas rojas, la niña se desangraba. Cuando llegó el cirujano parecía dormida. El cirujano cargaba una caja de madera y una fusta antigua. Con la fusta espantó durante un momento al perro loco que se había acercado con sus animales a olisquear a la niña. De la caja sacó trapos blancos, hilo y parches. El cirujano trabajó rápido. En un pispás le cosió los 2 pies, y la niña recuperó el color. Cuando despertó no sabía qué le dolía tanto. Las costuras recién apretadas se resintieron al apoyar la niña todo su peso en ellas. Enseguida aprendió la niña a mantener el equilibrio sobre los pies cosidos. Como caminar era difícil, trepó al árbol de bayas rojas. El perro loco y sus animales se acercaron, olisqueando el aire que dejaba la niña tras sus pasos. Se hizo de noche y subió la luna, redonda y lechosa. La niña estiró las piernas y el resto de su cuerpo tiritó. ¿De quién serían esos pies cosidos? Sentada en la rama más alta, inventó otro juego. Balanceaba los pies para sentirlos mejor. Con las 2 manos tiraba de las bayas rojas hasta arrancarlas de cuajo. Escogía las más pequeñas. El juego consistía en sostener todas las bayas posibles con las manos sin que ninguna llegara a caerse. Jirones de nubes grises taparon la luna redonda. Bajo el árbol, junto a las raíces, el perro loco y sus animales esperaban. ¿Qué te parece este cierre? ¿No te escuchamos? Ay, perdón. No, pues aquí se confirma pues que no sabemos qué está pasando, ¿no? Porque pues bueno, nos hablan de otro lado, pero también, bueno, yo me imaginaba una muñeca, pero puede ser un simbolismo, no sé, un poco más elaborado. Me dolió la parte de los pies, de cuando se levantó y que las costuras se resintieron, no sé, algo me pasó como por el cuerpo. Pero sí, bueno, además que nos hablan de un perro loco, pero evidentemente no son cosas literales, ¿no? Entonces, o bueno, no, creería que no son literales. Lo que les digo pueden ser simbolismos de otro tipo de situaciones.
Y bueno, ¿no? Este tema del médico, de cómo la curan, sí, no sabemos, es un mundo, diría, no sé, como de sueño, de fantasía, pero hay algo ahí que no está bien, ¿no? No sé si lo percibiste así. Sí, parecen cuentos, parecen esas historias como de cuentos infantiles, como que la estructura se parece mucho a esos cuentos, no sé, tipo los del pájaro de fuego, en los cuales pasan cosas súper locas, pero al final siempre tenemos como ese resultado satisfactorio para el protagonista, pero en este caso ese resultado no llega o llega de una manera muy diferente. Yo me imaginaba algo muy parecido, por ejemplo, a Coraline, como Mm, una niña en otro mundo, en un mundo en el que las cosas pasan al revés o se entienden de maneras diferentes. Y esa forma de contar lo que está pasando sí es como muy infantil en el sentido de como que no se le da tanta importancia, como que lo que le importa a la niña es jugar. Y se cortó los pies y casi se muere y un cirujano se los cosió y le dolía cuando caminaba, pero eso no importa. Es como, sí, como cuando uno es niño, está jugando, se cae y se raspa y el dolor no es lo que importa, sino "No, yo quiero seguir jugando, quiero hacer otra cosa". Eso malo, entre comillas, o eso feo que está ocurriendo, como que uno se da cuenta, uno como lector se da cuenta de que esas cosas están pasando, pero pareciera que los niños protagonistas no le dan importancia, como que no lo ven de la misma manera en que nosotros como observadores externos lo estamos viendo. Entonces sí genera como esa atmósfera de extrañeza en la cual uno siente que está pasando algo más, uno siente que está pasando algo raro, pero la persona que nos lo está contando, o el protagonista, la protagonista de la historia, no ven esas extrañezas, entonces pues nos dejan el cuento ahí como, y pues sí, se puso a recoger bayas y los perros estaban esperando a ver qué pasaba, no sabemos si estaban esperando para comérsela, para llevársela, mm. cuál era su intención en ese momento, pero como a la protagonista no le interesa escoger sus bayas y ya, pues el cuento nos lo dejan ahí, entonces siento que la extrañeza proviene precisamente de eso, de que nosotros tal vez lo estamos viendo con otros ojos, y no con los ojos de esa inocencia que nos decían al inicio, Ujú. aún a pesar de que están pasando cosas muy raras o que están pasando cosas que para nosotros no son inocentes o no son como tan sencillas de digerir, que son extrañas, raras, macabras, tenebrosas en cierto sentido. Eso nos crea como esa disonancia, creo yo, entre esa inocencia con la que nos están contando las historias y la forma en la que nosotros la estamos viendo. Sí, completamente de acuerdo. Creo que leía por ahí que, bueno, la editorial presentaba este libro, presentaba a esta autora como creadora de unas voces muy ingenuas y creo que es prácticamente lo que nos estás contando. Porque sí, digamos que estos narradores bueno, vuelvo al tema de los narradores porque pues no sabemos quién está narrando esto, desde qué punto de vista. Yo también me imaginaba algo así como, no sé, el laberinto del fauno, algo así como, bueno, esa existencia de ese otro mundo donde pasan estas cosas, ¿no? Pero pues no sé, alguien puede decir que esta niña está atrapada ahí, pero entonces, bueno, quedan las preguntas, qué significa todo esto, ¿no? ¿Qué significa que te cortes los pies? ¿Qué significa que, bueno, te los vuelvan a poner y todo este tema de las vallas y eso? Obviamente puede que no signifique nada, pero digamos que la misma construcción pues lleva a que pues uno se pregunte, ¿no? Y bueno, pero en serio, ¿qué está pasando aquí? ¿Es un sueño tal vez? ¿Es un mundo imaginario? ¿Es el reflejo de pronto otra situación un poco más real, por ejemplo? Entonces, bueno, ¿no? Quedan muchas preguntas.
pero me gusta mucho las sensaciones que generan estas historias, ¿no? Entonces, lo que les decía, uff, me pasó un corrientazo, solo imaginar como que se siente apoyarte sobre esos pies que están curándose, por ejemplo, o esa sensación de miedo cuando se acerca la sombra, o esa sensación de sorpresa cuando este niño abre su caja, ¿no? O la sensación del otro cuento, bueno, cuando las plantas gritan o esto. Entonces, por ejemplo, Nuri aquí nos cuenta si estaba sola, quién llama al cirujano, el perro loco sería, y bueno, y ahí yo meto la cucharada también, bueno, ¿quién es este perro loco? Además dicen el perro loco y sus animales. Entonces es literal, uno se puede imaginar un perro y más animales, pero pues sí, ahí bueno, puede haber muchas interpretaciones, lo que les decimos puede que no signifique nada, o puede que signifique de pronto un reflejo de una situación más real. Yo me iría como por ese lado, pero son muy interesantes las sensaciones que se despiertan con esto, ¿no? Porque además cuando se generan esas sensaciones, pues son historias difíciles de olvidar, ¿no? Entonces ya de aquí en adelante es como, uff, hay esa imagen de la planta que grita o de la niña parándose sobre sus costuras, pues wow, eso es difícil de olvidar, ¿no? Sí, total, son unas historias bien extrañas, con esos tintes de inocencia y de misterio de los que hemos estado hablando. Y pues bueno, para quienes quieran seguirlo leyendo, les recordamos, son historias muy corticas, se leen muy rápido porque la mayoría no supera siquiera la media página. Hay un par que son un poquito largas, de 2, 3, tal vez 5 páginas, creo que es el más largo que vi por ahí. Pero la mayoría son muy corticas, son de menos de una página, entonces la invitación es a que se animen a terminar de leer estos cuentos, a ver si encuentran algún favorito, si encuentran alguno que les despierte algo, o si alguno de los que leímos les despertó algo, sensaciones de miedo, terror, asco tal vez. Pues bueno, esa es como la idea al leer este tipo de historias, ¿no? Entonces, una autora muy interesante. Como les contamos al inicio, este es su primer libro. Y pues bueno, vemos que entró como con bastante fuerza, sobre todo con esos detallitos que logramos ver en estos cuentos que leímos, las frases cortas, las oraciones cortas, narradores de muchos estilos, primera persona, segunda persona, tercera persona, cuentos largos, cuentos cortos, cuentos súper cortos. Entonces tenemos variedad, tenemos muchas temáticas también ahí detrás, para que cualquier persona pueda encontrar un cuento favorito, un cuento que le guste en este libro. Entonces, invitadísimos a que terminen de leerlo. Y pues bueno, también los invitamos a que sigan en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook y en Instagram. Allí en Instagram estarán las encuestas para que ustedes puedan decirnos qué quieren que leamos. Si tienen algún recomendado de los países que estamos visitando, no duden en visitar nuestro Instagram y darnos sus recomendaciones. Como pueden ver, pues aquí las estamos teniendo en cuenta. El martes pasado leímos una recomendación de María Alexandra. Hoy leímos una recomendación de Tatiana. Entonces, pues si quieren echarse una pasadita por Instagram y recomendar a alguien, algún autor, alguna autora, aquí con gusto pues les leeremos lo que ustedes nos recomienden. Y también pues en nuestro canal de YouTube, si se han perdido alguna de las lecturas, pueden pasar por allí y revisar lo que ya hemos leído anteriormente. Las visitas a los anteriores países van a estar ahí en YouTube subidas, y también pueden encontrar nuestras propias iniciativas como la de los Literamigos, estos amigurumis súper apapachables que pueden conseguir a través de nuestra página de Instagram, nuestra página de Facebook. Allí pueden revisar en qué consisten, quiénes son, qué traen, cómo vienen, cuánto cuestan, etcétera. Y también pueden hacer sus encargos a través de Instagram y de Facebook. Entonces,
péguense una pasadita por allá para conocer un poquito más de ellos. A ti, Cata, muchísimas gracias por acompañarme en esta lectura del día de hoy y pues qué palabras de cierre tienes para entregarnos. Como siempre, pues el agradecimiento a ti por esta lectura muy interesante, esta dinámica de hoy, ya pues descubriendo, creo que ambos descubriendo pues esta autora, perdón, con muchas sensaciones. Entonces el agradecimiento a ti, a Tatiana, por supuesto, por haber postulado a esta autora y específicamente este libro, y también a María Alexandra, que nos postuló la lectura, o al autor que tuvimos en la lectura del martes. Si quieren, como dijiste, chismosear un poco, a ver cómo fue esa lectura también, que fue súper interesante, la pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, y también, como siempre, la invitación a conectar a través de nuestras redes sociales. Estamos a un mensaje de distancia, así que bueno, muy pendientes para cuando vayamos a escoger a nuestras autoras y autores de la siguiente parada, que será Paraguay. Así que bueno, ya vayan pensándolo, qué autores o autoras conocen, qué historias conocen, qué les gustaría que estuviera aquí en este espacio la próxima semana. Así que bueno, la invitación queda abierta, este espacio es de ustedes. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en vivo y a quienes nos van a acompañar más adelante. Y nada, recuerden, nos vemos en las estanterías. Que pasen un muy feliz resto de jornada. Hasta luego. Chao, chao.